Estamos ahora con Leopoldo Moró, un dirigente clave de la Unión Cívica Radical y uno de los hombres que conoce a fondo el pensamiento de Raúl Alfonsín. Leopoldo, bienvenido. Estuvo Cobos visitando al expresidente, hubo un acercamiento muy importante, me parece definiciones políticas también contundentes. ¿Cómo lo estás viendo vos desde tu lugar en la UCR, esta posibilidad de que Cobos vuelva al partido? Bueno, en primer lugar lo veo desde el lugar del ciudadano común. Yo creo que la gente está pidiendo la construcción de un partido de la cordura. A la luz de lo que ha venido sucediendo en la Argentina, que fue el intento del kirchnerismo de crear una especie de democracia de partido único o de instaurar un proyecto hegemónico, me parece que se ha ido produciendo una reacción que tuvo su manifestación más fuerte en el conflicto entre el gobierno y el campo, pero que excedió largamente ese conflicto, en el sentido de buscar una alternativa dentro del esquema democrático. Como entraron en crisis los valores que tradicionalmente representó el radicalismo, que es el consenso, el diálogo, la política, el respeto a las instituciones, en este caso específicamente al Parlamento, se produjo un resurgimiento desde la sociedad hacia el radicalismo que demanda que el radicalismo se una, se junte. ¿Por qué? Porque en la memoria colectiva de los argentinos es un partido importante, con una estructura nacional muy extendida. Y más allá de que se haya producido, como ocurrió en todos los partidos políticos, una dispersión, hoy la unidad del radicalismo, la gente, aún aquella que no es radical y fundamentalmente la que no es radical, lo ve como una herramienta para poner equilibrio en el sistema democrático. Ahora, Leopoldo, vos tenés diálogo con la mayoría de los principales dirigentes del partido. En su momento, Julio Cobos, cuando acepta ser candidato a vicepresidente acompañando a Cristina Kirchner, fue directamente expulsado de la Unión Cívica Radical. ¿Hay consenso realmente en la dirigencia radical como para que se produzca este retorno? Y si se produce, ¿cómo se instrumentaría? Porque Cobos es el vicepresidente de la Nación del Frente para la Victoria. Bueno, primero hay consenso en la sociedad, te reitero. En segundo lugar, yo no tengo ninguna duda de que hay consenso en el radicalismo, entre los radicales. Pero no solamente para que retorne Cobos, sino para que retornen muchos. ¿Por qué? Porque la gente quiere terminar con este fatalismo que hace que la Argentina se mueva en el péndulo del populismo o los modelos conservadores y viceversa. Y hace falta crear un espacio socialdemócrata moderno que termine con ese péndulo. ¿Cómo se produciría? Es muy sencillo. Cobos es vicepresidente de la Nación. No forma parte formalmente del Poder Ejecutivo, tampoco forma parte formalmente del Senado. El cargo de vicepresidente, vos sabés que es un cargo muy atípico, no es senador, no es presidente. Lo cierto es que la primera vez, en una circunstancia excepcional, que tuvo que ejercitar un acto de gobierno, si querés llamarlo de esa forma, a través de su voto, lo hizo respondiendo a sus genes radicales. Y además respondiendo a una demanda de la sociedad que quería terminar con esa locura y pacificar al país después de 120 días de conflicto. Bueno, eso significa, como él mismo lo dice, que nunca se alejó del radicalismo. Tomó un camino, a mi juicio equivocado, que fue el de la concertación, pero no es el único que ha tomado caminos equivocados, porque se equivocó en ese sentido, pero tenía razón en otro sentido, cuando decía que la Argentina no necesita una oposición rabiosa, sino una alternativa. Entonces creo que esa alternativa hay que construirla, con él adentro, con un radicalismo unificado. Si fuera por mi gusto, yo lo acercaría también a ese espacio a Wiener, porque creo que con la Unión Cívica Radical, con Cobos y con Wiener construirse el partido de la cordura. Falta mucho para el 2011, pero ya muchos hablan de una fórmula Cobos-Wiener. No, yo no hablo de fórmulas, eso es hacer futurismo, es tratar de adivinar el futuro, y yo creo que los dirigentes políticos tenemos que tratar de anticiparnos a lo que puede suceder, pero no somos adivinos ni tenemos que tratar de adivinar el futuro. Yo te preguntaba cómo se instrumentaría además, ¿no?, este posible regreso de Cobos. Bueno, como se lo ha propuesto Alfonsín, a través de una licencia en su afiliación a la Unión Cívica Radical, levantándole la sanción a él y al resto de los radicales que estén dispuestos a volver a las filas de la Unión Cívica Radical, y transformando esa sanción en una licencia,
que es un hecho, por otra parte, bastante común en el partido. Nosotros, por ejemplo, a alguna gente que es convocada para formar parte del Poder Judicial, le damos esa licencia que le permite mantener todas sus condiciones como afiliado, todas sus prerrogativas, y el día que lo decide deja de hacer uso de la licencia y reasume su condición de afiliado. ¿Qué te parece que están pensando sobre esto, o por ahí ya lo sabés, hombres que estuvieron muy enfrentados a Cobos? Por un lado, Gerardo Morales, el senador, fue muy duro siempre con la posición de Julio Cobos, de hecho encabezó la expulsión, el pedido de expulsión, y su rival en Mendoza, el senador Sanz, que también tiene una historia de conflictos con A ver, Cobos. en primer lugar, el radicalismo compitió con la fórmula que integraba Cobos. Yo también, porque formamos parte del espacio no oficialista. A mí no me gusta hablar de oposición. Formamos parte del espacio no oficialista. Pero la política no se hace sobre la base de las mezquindades. Cuando Cobos, reitero, tuvo que demostrar dónde está parado, lo demostró a través de su voto. Está parado a favor del diálogo, a favor de un rol activo del Parlamento, a favor del consenso y a favor de la modernización, o sea, a favor de lo mismo que creemos nosotros. Yo estoy seguro que Morales, mucho más en el caso de Sanz porque lo he escuchado, no van a anteponer mezquindades de tipo personal frente a la posibilidad de construir en la Argentina una gran alternativa, porque en el 2009, vos recién mencionabas el 2011, en realidad la que define la elección presidencial es la del 2009, como fue en el 87 y como fue en el 97, porque ya la gente sabe que el proyecto kirchnerista se terminó y está buscando una alternativa, no votar una oposición rabiosa, porque todavía se puede salvar la oportunidad que tiene la Argentina y que el kirchnerismo ha ido desgastando. Todavía podemos rescatar la posibilidad de ser una sociedad moderna y progresista. ¿Y en esa lógica, Leopoldo, Cobos puede llegar a ser candidato en el 2009? Bueno, Cobos, a ver, Cobos o cualquier otro. Lo que me parece que Cobos tiene que tener es la oportunidad que puede tener cualquier otro de los dirigentes del radicalismo. La cuestión no es definir candidaturas y mucho menos a largo plazo. La cuestión es definir políticas. Y yo creo que para no repetir la mala experiencia de la Alianza y para no repetir la mala experiencia de esta concertación que inventó Kirchner, que en realidad no era concertación sino un pacto de adhesión, lo que hay que hacer es un acuerdo programático muy sólido entre quienes pensamos parecido. Por eso digo que si juntás al radicalismo con Cobos adentro y haces un acuerdo programático con el socialismo que encabeza Wiener, estás haciendo algo entre gente que piensa parecido y estás construyendo una verdadera alternativa moderna para la Argentina. ¿Y habría margen, Leopoldo, en esa lógica para también convocar a Elisa Carrió y Ricardo López Murphy? Bueno, a ver, si yo te hablo de un espacio socialdemócrata moderno, yo creo que ahí López Murphy no se sentiría él cómodo. ¿Pero Lilita? Y yo no sé si Lilita se sentiría cómoda subordinándose a decisiones de tipo democrático, porque en realidad tiene rasgos comunes con Kirchner y su mujer. La soberbia, la intolerancia, hace política desde lo autorreferencial, no se ajusta ni se adapta al funcionamiento de un partido político. Es más, fundó un partido político y cuando ese partido disintió con ella, se fue del partido y fundó uno nuevo. Yo no quiero descalificar a nadie. Yo lo que creo que la Argentina necesita de una vez por todas coherencia. Me parece que la gente entendió el mensaje del radicalismo cuando el radicalismo insistía que es muy importante la política como herramienta y el Parlamento. Leopoldo Moró, está muy clara la posición y que un vasto sector de la UCR ya está pensando entonces en el regreso de Cobos. Te agradezco mucho. Gracias. Ahí estaba entonces Leopoldo Moró y toda la posición del radicalismo mayoritario, aparentemente, para que el vicepresidente Julio Cobos, a través tal vez de esta idea de Raúl Alfonsín de que se tome una licencia, pueda iniciar su camino de retorno a la UCR. Una pausa y ya seguimos.